Oh. Redimido. Evan Craft. Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho en mí. Seré un reflejo de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor. Proclamaré que solo tú eres mi Dios. Vestido de tu gracia viviré, con la luz de tu gloria brillaré. De tu amor infinito cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré. Y en tu presencia danzaré, lo que tú digas yo haré. Te glorificaré, Jesús, yo viviré para ti. Lo que tengo voy a difundirlo, lo que digo voy a demostrarlo. Tal vez sin tener que decirlo, tu amor voy a manifestarlo. Al escucharme o al verme, el mundo va a reconocerme. Soy la luz y no voy a esconderme, la sal y no pienso desvanecerme. Sería una carta leída que narra la obra que has hecho con mi vida. Tengo identidad definida, un león que escapó de su guarida. No contaban con mi astucia, verán lo que soy a través de tu gracia. Seré el eco que siempre te anuncia, iré solo donde me guíe tu presencia. Vestido de tu gracia viviré, con la luz de tu gloria brillaré. De tu amor infinito cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré. Y en tu presencia danzaré, lo que tú digas yo haré. Te glorificaré, Jesús, yo viviré para ti. Voy a mantenerme brillando en tu amor y tu gracia, perseverando, con mi ejemplo de vida predicando, por donde vaya trastornando. Alguien va a darse cuenta que mi vida rimará con lo que mi boca cuenta. Coherente, con sentido, nunca pasaré desapercibido. Me alcanzaste, tú me transformaste, me salvaste con tu sacrificio. Lo menos que puedo ofrecerte es mi vida rendida a tu servicio. Tu voluntad voy a hacer, salar, salir, cumplir con mi deber. Que mi vida narre una historia que se escribió con tu gloria. Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho en mí. Seré un reflejo de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor. Proclamaré que solo tú eres mi Dios. Vestido de tu gracia viviré, con la luz de tu gloria brillaré. De tu amor infinito cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré. Y en tu presencia danzaré, lo que tú digas yo haré. Te glorificaré, Jesús, yo viviré para ti. Lo que tengo voy a difundirlo, voy a mantenerme brillando. Lo que digo voy a demostrarlo. En tu amor y tu gracia viviré. Amén. Hola, ¿cómo estás? Sé que estás al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Mi oración es que estés seguro que estás bien acompañado y que su presencia siempre irá contigo. Eres el padre que cuida a los suyos, tú nunca pierdes de vista a ninguno, el que no falta en momentos tan duros. Tú ves individuos pero amas al mundo. Me libras de todo peligro oculto, no tengo miedo al terror nocturno. Sé que puedo echar todo el miedo en tus hombros. La muerte no nos toca porque estás con nosotros. Me das de tu paz, ahora mi alma no teme. Vivo a las
sombra del que todo lo puede. En brazos me envuelves, tus planes me cubren. Somos tus hijos, que todo se escuche. Solo un camino y se llama Cristo. Creo por fe aunque nunca lo he visto. De todo hay salida si tú eres quien guía. Dios es real para el que ni creía. A ti me aferro, príncipe de paz. Cordero en león, tú siempre puedes más. Enemigos huyen delante de ti. Tú vas a mi lado, sí, detrás de mí. Quien me guarda no se dormirá, quien me cuida se levantará. Mi roca es la que no se moverá, castillo que no se derrumbará. Espada que corta enfermedad, escudo que no puede atravesar la plaga ni las cosas que vendrán. Dios nunca falla. Viviré aferrado al poder que hay en tu nombre. La sangre de Jesús nos cubre, solo nombra dónde. España, Puerto Rico, Guatemala hasta China. Jesucristo es la esperanza para América Latina. Pronto auxilio, mi refugio, tú serás mi fuerza. Tú me cubres con tu mano de pies a cabeza. Tu brazo fuerte me sostiene, no me suelta. Mi vida es tuya, tuya, no importa que venga. Aunque vengan pruebas, dudas o temores, en ti está mi fuerza, sana mis dolores. Pase lo que pase, en ti está mi fe y no me moveré, no me moveré. Aunque vengan pruebas, dudas o temores, en ti está mi fuerza, sana mis dolores. Pase lo que pase, en ti está mi fe y no me moveré, no me moveré. Estar lejos de ti en este momento me hace recordar que tienes un Padre mejor que todos, que nunca va a dejarte solo y siempre te cubrirá con su mano. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. La paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad
vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta, mirándote a ti. Jesús, mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, solo tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora
ese aplauso al Señor. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de verdad estar en este tiempo hoy con ustedes. Para nosotros es un privilegio, de verdad, qué bonito y qué bueno que podamos tener la oportunidad de vernos, aunque sea por este medio. Quiero decirle, por favor, ya casi vamos a empezar con un mensaje de la palabra, pero tengo dos anuncios para ustedes. Número uno, a todos los matrimonios se les envió una invitación, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tener un tiempo precioso ahí en parejas, cada quien desde su casa. Tenemos un invitado especial que está también con muchas ganas de poder compartir con nosotros, así que por favor no se lo pierda. No olvide que debe confirmar su asistencia y por si acaso, como todavía faltan unos días, por favor comuníquese con nosotros si usted cree o tiene algún problema técnico ahí con su computadora, con su celular o con el dispositivo que utilice, porque de verdad que queremos que estén todos los matrimonios. Usted también puede invitar a alguien y el link de esa reunión se lo vamos a hacer llegar a cada pareja que nos confirme. Por favor, no se lo pierda, estamos haciendo un gran esfuerzo para que usted pueda participar, para que todos nosotros seamos edificados y sabemos que es un mensaje que Dios tiene para nosotros. También quiero decirle que si usted es de casa, si usted es de la familia Collage y quiere participar adorando con sus recursos, póngase en contacto también con nosotros para que pueda también hacerlo. Póngase cómodo, por favor, esté ahí con su familia, tome su Biblia, su cuaderno de apuntes, porque ya vamos con la palabra. El día de hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de los salmos. Quiero invitarle por favor a que vaya conmigo al Salmo 91, desde el versículo 9, y vamos a leer juntos. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantará para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Los salmos son como un bálsamo al alma y al espíritu. Y yo creo que todas las personas en algún momento, quienes conocemos al Señor, hemos encontrado en los salmos, un salmo como este, 91, tan bonito. Quizás hemos podido encontrar fortaleza del Señor en medio de momentos difíciles. Y saben, a mí me emociona muchísimo saber que personas que tenían las mismas luchas que yo, que tal vez vivían momentos muy dolorosos o muy difíciles y vivían, no sé, alguna situación, alguna crisis, también buscaban refugio en el Señor y escribieron estas palabras tan bonitas que hoy, a nuestros días, pueden traernos también un respiro, fortaleza a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y es que quizás tengamos buenos amigos, tal vez tengamos buenos consejeros, personas a quienes acudir y contarle acerca de nuestra vida. Sin embargo, en los salmos podemos ver a Dios, cómo Dios los dejó de una manera maravillosa para que nosotros comprendamos que es a Él a quien tenemos que ir en busca de ayuda. Los salmos tienen demasiados temas, como la oración, hablan de Dios muchísimo, hablan de ser humano también, pero también son experiencias de personas que vivieron alguna situación con Dios y quisieron darlo a conocer, quisieron cantar de lo que había en su corazón, de esas experiencias que ellos habían vivido con Dios. Podríamos decir que los salmos son de esa literatura que ha estado en el ser humano y que muchísimas generaciones han hecho uso de ella, sobre todo los cristianos, ¿verdad? Los judíos también. Desde hace muchísimos siglos antes de Jesucristo, como hablábamos la semana pasada. Los que amamos al Señor hacemos uso de los salmos en nuestros devocionales personales, en el culto, cuando cantamos. Ese precisamente era el uso que le daba el pueblo de Israel.
el pueblo de Israel cantaba de lo que había en su corazón, y lo que había en su corazón era gratitud hacia Dios, era el conocimiento de Dios. Y también fue en medio de los cultos o de los cantos congregacionales, aunque no lo llamaban iglesia, ¿verdad?, sino que donde ellos se congregaban, cantaban de sus salmos y de esa manera transmitían de una generación a otra las enseñanzas. La semana pasada lo estuvimos platicando. Sin embargo, existe un problema cuando hablamos de interpretar los salmos. Debido a que los salmos son palabra de Dios, a veces los cristianos creemos que todo lo que está en los salmos es palabra de Dios para nosotros, o por decirlo de alguna manera, como que los salmos nos están enseñando conductas o a cómo manejarnos dentro de la iglesia, como doctrina, como si los salmos nos estuviesen enseñando doctrina. Sin embargo, no es así. Mucho de lo que está en los salmos son palabras hacia Dios o palabras de lo que Dios hizo o de lo que Dios representaba para algunas personas. No por eso quiere decir que no nos enseñen algo, por supuesto que sí, porque también poseen doctrina o mencionan doctrina. Sin embargo, no es la base. La base de los salmos o el propósito de los salmos es la adoración a Dios, y eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Como los salmos son casi todas canciones, poesías, ¿verdad? Es una literatura en forma de poesía, himnos y canciones, por su naturaleza están dirigidos a Dios, a exaltar a Dios, lo mejor de Dios en una canción. Entonces, como estas palabras dirigidas a Dios, ¿cómo pueden funcionar hoy día para nosotros? ¿Como un mensaje de Dios para nosotros? ¿O qué hacemos con los salmos? Pues bien, por lo que notamos en los salmos se puede inferir o deducir, ¿verdad?, también por lo que han estudiado muchísimas personas, que también nos muestran el propósito de Dios. Aunque no es doctrina, como les decía, también nos muestra el propósito de Dios. Dios estableció o dejó o inspiró los salmos para que nosotros aprendiéramos cómo podíamos relacionarnos con Él, para que nosotros aprendiéramos cómo debíamos exaltarlo, cómo otras personas veían esa relación personal e íntima con Él. Por lo tanto, los salmos son también de mucho beneficio para nosotros. Muchos salmos cuentan historias de Israel, que vivió el pueblo de Israel. Entonces, podríamos decir que podemos hacer un uso de un salmo que cuenta la historia de Israel, nosotros que somos cristianos, que no somos judíos, o esos salmos están exclusivamente reservados para los judíos. Bueno, pues Jesucristo, que es nuestro mayor modelo a seguir, Jesucristo utilizó los salmos muchísimas veces. Jesucristo utilizó los salmos incluso en la cruz del Calvario para expresar su dolor. Cantó salmos en la última cena y también expresó salmos para hablar de su misión, de lo que Él venía a hacer a este mundo. Y ese uso de los salmos también lo podemos hacer nosotros hoy día. Y son una base importantísima para nuestra relación con Dios, para comunicarnos con Dios. Podemos acudir a los salmos para expresar muchas veces cómo nos sentimos nosotros también y darle la gloria al Señor. Además, los salmos también tienen muchos temas teológicos. Los salmos hablan de infinidad de temas y tal vez eso se daba porque al ser cantos, que normalmente canta uno, digo, lo que hay en el corazón, ¿verdad? Cuando una persona está contenta, cuando está enamorada, ¿verdad?, canta canciones que expresan lo que hay en su corazón. Y los judíos expresaban precisamente acerca de su gran amor, el Señor, Dios. Y nosotros también podemos hacerlo hoy día, podemos expresar con salmos, con cantos, incluso dedicarle nosotros cantos propios también a Dios, de lo que hay en nuestro corazón y de lo que Él significa para nosotros. También por eso, a veces, pues cuando estamos en la iglesia, cuando estamos conversando, cuando con las personas que nos relacionamos, muchas veces no nos luce, ¿verdad?, estar cantando
cantos de odio, de tristeza, desesperanza. Eso no hay en nuestro corazón. Eso fue hace mucho tiempo, tal vez cuando vivíamos lejos del Señor, pero ahora que lo tenemos, hablamos, cantamos de lo que hay en nuestro corazón, y ese es el sentido realmente de los salmos. Pero uno de los grandes temas teológicos que encontramos en los salmos es precisamente la relevancia de la oración. Mucho se habla acerca de la oración. Podría considerarse los salmos, y así muchos expertos y estudiosos de los salmos los han considerado, como un manual para la iglesia en oración, como un manual de oración. Y es que gran cantidad de las alabanzas que están en los salmos están hechas en forma de oración hacia Dios. Y nos pueden enseñar a toda la iglesia a cómo orar. Inclusive los salmos poseen ciertas pautas que nos indican hasta el orden en que deberíamos orar. Muchos de ellos inician con una adoración, con una alabanza, externándole a Dios lo maravilloso que es, lo grande, cuán grande es el Señor. Así comienzan muchísimos salmos. También hay un espacio para confesión, para hablar, para decir: Dios, esto es lo que hay en mi corazón, así es como me siento, hoy estoy de esta manera, me está sucediendo esto, estoy molesta o estoy feliz. Ese tipo también de expresiones o frases las encontramos en los salmos. También hay un espacio para la petición, cuando decimos: Señor, aquí estoy, te necesito, hoy necesito un trabajo, Señor, tengo alguna necesidad, en fin, ¿verdad? Y también se notan en los salmos las intercesiones. Entonces vean qué bonito, porque cada uno de estos aspectos de comunión con Dios se encuentran en los salmos. Ahí también los podemos encontrar, y eso es maravilloso. Así que, como les decía, los salmos pueden ser han sido considerados como una guía para la oración. Y es que es inevitable que al leer los salmos no notemos oraciones vivas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo leo los salmos, yo me identifico tanto con esa persona que escribió. Yo puedo muchas veces hasta lloro de pensar cómo podía sentirse una persona en agonía, una persona triste, como seca muchas veces por las situaciones que estaba viviendo o por el ataque de sus enemigos. No sé si usted lo ha notado también. Muchos salmos presentan eso precisamente: personas que estaban en opresión, personas que estaban viviendo una crisis, personas que estaban siendo atacadas por pueblos o por otras personas en realidad sufriendo y hasta en peligro de muerte. Y es que cuando notamos ese tipo de expresiones o frases que nos llaman mucho la atención, también podemos recordar que el Señor escucha nuestro clamor. El Señor estaba con esas personas que escribieron esto y confiaban en el Señor, porque en ninguno de los salmos se muestra la persona desesperada al punto de que ya no confía en Dios, aunque también a veces podemos notar frases de una fe debilitada, pero siempre reconociendo la grandeza de Dios. Siempre: ahí estás, Dios, yo sé que ahí estás, aunque hoy me sienta así, yo sé que ahí estás. Y eso es muy bonito en los salmos, porque nos dan ánimo también en medio de nuestras dudas, en medio de los momentos difíciles que nosotros también podemos estar pasando. ¿Cómo se ora en los salmos? Si usted lo nota, usted que ha estado leyendo los salmos junto conmigo en todo este tiempo, apelando a las promesas de Dios. Muchas de las personas, muchos de los autores que escribieron los salmos apelaban a las promesas de Dios y decían: Dios, recuerda lo que hiciste, Dios, recuerda lo que me dijiste, Señor, recuerda que aquel momento. Eso también es maravilloso, porque de ese modo también nosotros podemos entender que Dios desea que le recordemos sus promesas también. Y quiero que veamos un ejemplo también en el Salmo 119, 49 al 56. Lean por favor conmigo, busquen ahí en su Biblia también. Aprovechemos también que estamos en casa, tengamos la Biblia al lado. Nosotros, como un paréntesis, le damos la Biblia, ¿verdad? Alguno de nuestros hijos es el encargado de buscar los versículos y el otro de escribirlos. Y es muy bonito, porque juntos en familia, a pesar, como un chiste que decía mi esposo, ¿verdad? A pesar de que nosotros
estudiamos la palabra, preparamos el mensaje, grabamos el mensaje, lo escuchamos para editarlo y el domingo nos sentamos con lápiz y papel a escribir el mensaje también y aprendemos. Y eso es maravilloso porque es lo vivo de la palabra del Señor. Así que usted también tenga ese hábito de tener ahí su Biblia y de buscar, aunque se esté proyectando los versículos ahí en su pantalla, búsquelos usted también, es un buen hábito. Y cuando regresemos a la presencialidad, yo sé que también usted va a estar acostumbrado a estar buscando sus versículos. Salmo 119, 49 al 56, y dice así: acuérdate de la palabra que dijiste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Ese es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Los insolentes me ofenden hasta el colmo, pero yo no me aparto de tu ley. Me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ellos. Me llena de indignación los impíos que han abandonado tu ley. Tus decretos han sido mis cánticos en el lugar de mi destierro. Señor, por la noche evoco tu nombre. Quiero cumplir tu ley. Lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos. Ay, aleluya. Yo no sé si usted siente algo con este salmo, pero a mí me emociona muchísimo. Qué lindo orar así, ¿verdad? Qué lindo es como estar ahí con el Señor, abrazados y decirle: Señor, me acuerdo de todo lo que has hecho, Señor. No puedo olvidar en aquel momento en el que estuviste conmigo, cómo estás hoy conmigo, cómo estás abriendo puertas, cómo estás guardándome. Yo sé que usted también se siente emocionado en este momento, al igual que yo, porque ese es el Dios que usted conoce, ese es el Dios que yo conozco y ese es el Dios que los israelitas, que las personas que escribieron estos salmos también conocían. Y es el mismo Dios. Qué maravilloso saber que es el mismo Dios que tenemos usted y yo en este momento también. Y bueno, aunque los salmos no se centran en el ser humano, recuerdan, la semana pasada lo hablamos de que son teocéntricos, no antropocéntricos, sin embargo, sí hablan muchísimo, ¿verdad?, del sentir del ser humano, de cómo es la persona, y podemos aprender mucho de Dios y de nosotros mismos a través de los salmos. Eso es muy, muy bonito. Y hay un detalle interesante. En los salmos se describen dos tipos de personas. Se describe a una persona feliz, una persona próspera, una persona que camina en integridad, una persona que ama a Dios y cumple sus preceptos. Y es muy extraño que los salmistas o los autores de los salmos se refirieran a una persona íntegra que no tuviera a Dios. Siempre que se han referido a una persona en integridad, o sea, una persona que es consecuente de lo que habla y lo que hace, siempre que se refería a una persona íntegra lo hacían refiriéndose a que era una persona que amaba a Dios, de que era una persona que cumplía los preceptos del Señor. Asimismo también los salmos describen a personas, a seres humanos que no temen a Dios. Usted lo puede leer ahí también, se puede dar cuenta que también hablan de personas que no temen a Dios, que tampoco lo tenían como el centro de su vida, sino que se habla, ¿verdad?, muchas veces de ese egocentrismo, de una prosperidad temporal, porque aunque se habla de personas que sin conocer al Señor pueden prosperar, muchas veces, ¿verdad?, si no vuelven sus ojos al Señor, esa prosperidad o esa felicidad es pasajera, es temporal. También se habla de una persona orgullosa, débil, y lo que le espera a una persona sin el Señor. Eso podemos encontrar en los salmos. Por eso es importante que la constante lectura de los salmos sea un hábito en nosotros, que podamos acudir a ellos constantemente. Yo recuerdo que mi suegra tenía unos salmos en un librito pequeñito, y como ella viajaba en tren y en bus, ¿verdad?, a su trabajo, siempre andaba los salmos en su bolso, y era una forma, ¿verdad?, de estar ahí siempre aprendiendo, de siempre estar leyendo. Por años lo ha hecho, por años ha viajado, ¿verdad?, para su trabajo, va y viene, y siempre tiene alguna lectura de la palabra o los salmos. Los salmos no pasan de moda, y qué lindo poderlos estar repasando, estarlos replicando en nuestra mente, estar aprendiendo de ellos, porque vean precisamente lo que dice:
una lectura constante de los salmos va nutriendo la mente y el corazón del creyente. Su mente se va apropiando de conceptos sanos y correctos sobre Dios y uno mismo. Oigan qué importante, y lo voy a volver a leer. Dice, una constante lectura de los salmos va nutriendo la mente y el corazón. Su mente se va apropiando de conceptos sanos y correctos sobre Dios y uno mismo. Eso es muy, muy importante. Por eso es necesario de verdad que tengamos esa búsqueda de los salmos, de toda la palabra en realidad. Pero los salmos son una bonita forma de orar, es una bonita forma de recordar quién es el Señor, sus promesas, de adorarlo, de exaltarlo, de acordarnos de otras personas, de confesar también al Señor nuestros pecados o nuestras faltas también. Así que sigamos leyendo los salmos. Los salmos por su naturaleza requieren de una interpretación cuidadosa. Necesitamos entender que los salmos tienen varios tipos y varias funciones, que eso lo vamos a ver más adelante. Lo más importante que se debe recordar al leer o interpretar los salmos es que son poemas musicales, y no es lo mismo leer un poema o una canción que una carta de Pablo, ¿verdad? Por ejemplo, es distinto, tienen ciertas palabras, como lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? Muchas figuras literarias que a veces, ¿verdad?, quieren decir algo que normalmente no diríamos de esa manera, porque son canciones. Muchas veces, ¿verdad?, cuando tarareamos una canción, cuando cantamos una canción, dice, ¿verdad?, por ejemplo, no sé, tus ojos son como estrellas. Realmente los ojos no son estrellas, pero tiene muchas de estas comparaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque al ser poemas musicales contienen demasiadas de esas figuras literarias. Y también, ¿verdad?, están dirigidos a apelar a las emociones, a las emociones que nos acerquen a Dios, que comprendamos su amor, su misericordia. Incluso hasta tiene un cierto tinte, ¿verdad?, como romántico, de ese amor incondicional de Dios. Y aunque los salmos, como lo dije hace un momentito, contienen y reflejan doctrina, o sea, todas aquellas enseñanzas que fundamentan nuestra fe, no están dirigidos a enseñar doctrina. Entonces es peligroso por eso. Hay que tener cuidado en interpretar los salmos, porque se puede malinterpretar algunos de estos poemas con enseñanza a la iglesia. Y no necesariamente, ¿verdad? No es así. Los salmos no, como les dije, contienen doctrina, pero no están enseñando el fundamento de nuestra fe. De hecho, fueron escritos por judíos y por ese momento histórico, ¿verdad?, en el que ellos estaban, por ese contexto y cómo se regían ellos, sus sacrificios, sus ritos, cosas que hoy día no hacemos en la fe cristiana. Entonces, por eso hay que tener también ese cuidado. Cuando leamos un salmo, debemos de cuidar de no extraer de él cosas que no está diciendo, ¿verdad? Sino que tenemos que tener en cuenta qué es lo que el autor quiso decir, a quién le estaba dirigiendo esas palabras, cómo se encontraba esa persona en ese momento, qué era lo que estaba viviendo, para poder comprender también todo el contexto, ¿verdad?, del salmo. Un ejemplo clarísimo, y se los dije la semana pasada, ¿verdad? En los salmos muchas veces podemos encontrar un lenguaje tan directo que a veces nos asusta, o hasta maldiciones que no sabemos cómo interpretar. Decimos, bueno, ¿será que entonces yo también puedo maldecir? ¿Yo también puedo decir algo en contra de mis enemigos y desearles el mal? Pues bueno, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Ese tipo de salmos se llama salmos imprecatorios o salmos maldicientes, y se les llama así cuando son salmos o son palabras dirigidas a Dios sobre las otras personas. Cuando alguien nos hace algo, cuando nos sentimos mal y le decimos a Dios lo que sentimos hacia esas personas y lo que desearíamos que ocurriera con esas personas. Entonces, eso es lo que dicen los salmos, ¿verdad? Lo que están, muchos de ellos, ¿verdad?, están escritos hacia Dios, pero con ira o enojo, ¿verdad?, hacia otras personas.
Y uno de los motivos, tal vez, de que los salmos sean tan atractivos y que durante tantos años hayan pasado de una generación a otra es porque habla precisamente de tristezas profundas del ser humano y también de alegrías. Quiero leer dos ejemplos, un pedacito del Salmo 69 que dice así: sálvame, Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta. Es un pedacito del Salmo 69 del 1 al 3 y es un salmo, bueno, si lo leemos todo, es un salmo completamente triste. Yo me imagino una persona tan ahogada en sus problemas, tan ahogada en sus angustias, dice que no sabe ni dónde poner el pie, que está con el agua al cuello, ahogado completamente. Y está expresando todo eso al Señor. Más adelante, en el versículo 27, dice, se está quejando, ¿verdad? O está diciéndole a Dios cómo está su corazón por lo que las personas le han hecho, por lo que sus enemigos han estado haciendo hacia él. Y dice así en el versículo 27, no los hagas partícipe de tu salvación. Imagínense lo que es el nivel, ¿verdad?, de tristeza y de amargura y tristeza, ¿verdad?, profunda que podía tener esta persona para decirle a Dios que por favor ni siquiera considere a esas personas en la salvación, que no los salve, que los deje hundirse, ¿verdad?, y que a él sí. Entonces, ¿qué hacemos con un salmo así que habla de algo tan fuerte? ¿Será que nosotros también deberíamos orar en esa dirección cuando hay alguien que nos ha hecho daño? Pues no. Ahorita más adelante voy a retomar eso, pero quiero leer el Salmo 133, un pedacito también, el inicio del 1 al 3, que dice así: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Este es un salmo de alegría, diferente al anterior. Y si lo leemos, ¿verdad?, completamente, bueno, este es todo el salmo, más bien, Salmo 133, podemos notar verdaderamente esa alegría y lo que significa la armonía, ¿verdad?, y el estar con otras personas también que aman al Señor. En ambos casos encontramos un lenguaje exagerado. Aquellas hipérboles que hablábamos la semana pasada, aquellas palabras que repetimos, ¿verdad?, que quieren, o esos paralelismos de los que hablábamos, ¿cierto? De que la segunda frase refuerza la primera y quiere dejarlo muy claro el salmista. Bueno, en ambos casos ocurre. Hay alegrías y hay tristeza. Sin embargo, ni la alegría ni la tristeza son pecado. Lo que sí es pecado es la ira, es el odio, es maldecir, es el desear mal a los demás. Entonces debemos entender que también los salmos en este contexto, ¿verdad?, son expresiones tan íntimas hacia Dios que la persona que les escribió podía decirle a Dios esas cosas, porque sabía que Dios no le iba a juzgar, porque sabía que si lo decía a otra persona podía ser malinterpretado. Yo no sé si a usted le ha ocurrido, a mí sí. Yo muchas veces me he enojado o me he sentido muy herida por personas. Sin embargo, no puedo expresar a cualquier persona mi sentir. Yo tengo que buscar a Dios y hacerle conocer a Dios, aunque Él conoce todo de nosotros, como dice el Salmo 139, es a quien yo debo acudir. No cualquier persona puede comprender lo que usted está sintiendo en su corazón en algún momento. Y precisamente la semana pasada algo comenté al respecto, cuando les contaba de mi amiga, ¿verdad?, cuando le contaba mis situaciones actuales, ¿verdad?, cómo estaba viviendo actualmente. Eso me hizo reflexionar y me enseñó que verdaderamente yo tengo que acudir a Dios. Puedo contar con amigos, con consejeros, eso es maravilloso, pero el Señor nos está enseñando con estos salmos imprecatorios o estos salmos maldicientes que es mucho mejor acudir a Él y abrir nuestro corazón a Él y decirle lo que sentimos, lo que hay dentro de nosotros a Él,
que hacerle daño a una persona, que ir donde una persona y decirle cosas terribles, hirientes. Eso no podemos hacerlo. Nosotros vivimos en la gracia del Señor. Nosotros vivimos en esa gracia maravillosa que es para mí y es para esa persona incluso que está haciendo daño. Por eso, hoy día, ¿cómo podemos vivir los salmos imprecatorios? Bueno, precisamente porque hay muchísimas situaciones que vivimos, hay maldad en el mundo, hay situaciones de envidia, de celos, de murmuración, a las que sí tenemos que hacerle la guerra en oración. Ante esas cosas sí podemos ser muy fuertes y severos y orar en esa dirección, pero no hacia personas, porque estaríamos entonces negando que la gracia del Señor también es para ellos. Y el Señor es maravilloso y es 100% amor. Además, el Señor también nos insta, dice también la palabra del Señor, que si nosotros nos enojamos, no pequemos y que no permitamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Los salmos imprecatorios refrenan nuestro enojo y lo canalizan hacia Dios. Es ahí donde verdaderamente tenemos que ser sinceros, donde debemos dejar nuestro corazón delante del Señor. Es ahí donde tenemos de verdad que doblar rodillas y en medio de nuestra angustia, a veces persecución, a veces tristeza o desesperanza. Es ahí donde tenemos que ir nosotros y no externarlo hacia nuestra familia, los seres queridos, aunque por supuesto tenemos personas de confianza, como les decía, pero no debemos enojarnos con las personas a nuestro alrededor. Al contrario, tenemos que mostrar el amor del Señor. ¿Y dónde podemos tomar fuerzas para hacerlo? Pues en la presencia del Señor, nada más y nada menos, ¿verdad? Hay otro versículo en Romanos que dice también: por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Vean todo lo que puede rodear nuestra vida, ¿verdad? Hay muchas situaciones espirituales que pueden venir a atormentarnos y es ahí donde nosotros debemos hacer la guerra espiritual hacia esas cosas y no hacia los seres humanos. Hay otro versículo en Efesios 6:12 que dice que tenemos enemigos. Dice: contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Así que sí existe el mal y nuestras oraciones deben estar direccionadas en ese sentido, ¿verdad? En los salmos imprecatorios hacia ese tipo de maldad. Esa es la verdadera batalla que tenemos. Para concluir, recuerdo una vez más que los salmos son poemas musicales y deben interpretarse como tales. Debemos entender que muchas de las palabras que están ahí fueron el sentir particular en un momento específico de alguien que quiso expresarle algo a Dios. No necesariamente son nuestras oraciones literales, ni las repetimos y las repetimos y las repetimos, sino que son una guía para que nosotros podamos orarle al Señor, para que podamos entender ese nivel de confianza, de cercanía que tenemos con Dios nosotros también hoy día. Esos salmos, poemas musicales, deben interpretarse como eso y no se deben desvincular versículos de todo el salmo. Ustedes saben que los salmos no tienen capítulos, sino que van en orden, ¿verdad? El Salmo 1, el Salmo 2, el Salmo 3, y por cada salmo, ¿verdad?, hay cierta cantidad de versículos. Esos versículos no deben desligarse de todo el salmo, porque podemos cometer el error de malinterpretar una frase, dos frases, de todo el contexto, de todo lo que se quería decir, de todo lo que el autor quiso decir. Cada salmo, como les dije, tiene su contexto en el que se debe interpretar. Y al desgranar, ¿verdad?, cada versículo por versículo, podríamos perder la esencia de lo que ese autor o lo de que ese salmista en ese momento quiso decir. Sacar de contexto cualquier parte de los salmos puede llevarnos a conclusiones equivocadas y a desvirtuar o desviar la palabra del Señor o su voluntad. Ahora, ¿cómo pueden estas palabras
dirigidas a Dios, ser un mensaje de Dios hoy para nosotros. Si ya vimos que fueron escritas hace muchos años, que eran en contextos específicos, que son poemas, o sea, emociones, frases escritas de una persona en particular que quiso decirle algo a Dios en un determinado momento, ¿cómo podríamos usarlos hoy día? Bueno, precisamente de la misma forma en la que Israel los utilizó, como una oportunidad para hablar con Dios, con esas palabras que el mismo Dios inspiró, que puso en el corazón de estas personas para que pudieran expresarse con Él, hacia Él. Él fue quien nos inspiró, y es de esa misma manera que hoy podríamos hacer uso de los salmos, como esa guía de oración para acercarnos al Señor y poderle externar nosotros también nuestro sentir a Dios con toda confianza. Ese es el lugar donde nosotros debemos estar todos los días. ¿Qué opinas si hacemos una oración? Cierre sus ojos, por favor, y ore, dígale sus propias palabras al Señor. ¿Qué quiere usted decirle hoy en este tiempo? Pues abra su corazón y hable con Él. Amado Señor, en este tiempo te damos gracias, gracias por tus salmos, Señor, gracias porque nos has dejado esa colección de libros para instruir nuestro corazón, nuestra vida. Gracias, Señor, porque verdaderamente podemos ver en los salmos esa guía de oración, cómo, Señor, nos emociona el leer esas palabras de personas que te conocen, que te conocieron, que vivieron realmente experiencias contigo, y que hoy nosotros mismos podamos identificarnos con esas palabras, que hoy, después de tantos años, podamos nosotros encontrar en esos salmos esperanza, podamos aprender de nosotros, de nuestras emociones, podamos aprender de cómo es un caminar contigo, de cómo las personas íntegras debemos caminar contigo. Señor, eso es maravilloso. Te damos gracias de verdad, porque no tenemos duda de que en los salmos podemos encontrar muchísimo, Señor, de quién eres tú también, de tus promesas, cómo alabarte, cómo glorificarte. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos amas, y hoy, Señor, hemos podido aprender también un poquito más acerca de los salmos, y te damos la gloria, Señor, por eso. Aleluya. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por este tiempo. Los extrañamos muchísimo. Que el Señor los bendiga, que tengan una semana maravillosa en familia. Acompáñanos también, por favor, el miércoles, no lo olvide, a las 8 de la noche. Nos fascina poder compartir con todos ustedes y tener ese tiempito también de coinonía, que es también tan importante y que nos hace muchísima falta. A todos los chicos y chicas, por favor, escuchen esta enseñanza que también está relacionada con los salmos. Los amamos mucho. Nos vemos. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí. El tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios.
Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los Salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2. La promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, ¿los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales? Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré,
confiar.